Buenas, profesor, compañeros. Hoy mi grupo conformado por Joel Marín y quien les habla Edgar Mojica vamos a presentar nuestro prototipo de un sistema de gestión de información para el Centro Médico Cubano. Esta sería la presentación de la monografía como tal de todo el prototipo. En el contenido vamos a tener lo que son las generalidades, las metodologías desarrolladas, los diagramas del prototipo, las tecnologías de desarrollo, resultados, pruebas y validaciones, conclusiones, recomendaciones, referencias y por último vamos a tener lo que son anexos. En cuanto a la introducción, tenemos que en el Centro Médico Cubano busca mejorar su sistema de gestión de información debido al crecimiento de pacientes y servicios médicos. El sistema actual muestra limitaciones en el manejo de registro y evaluaciones al realizarlo de forma manual. Se enfrentan desafíos como pérdida de tiempo, falta de actualización, falta de seguridad y espacio físico insuficiente. Han decidido modernizar este sistema con una base de datos interna para mejorar la eficiencia, precisión, seguridad y reducir costos al cumplir requerimientos legales. Los objetivos específicos son investigar los requerimientos que tiene el Centro Médico Cubano para diseñar una base de datos, implementar el sistema de seguridad y acceso controlado a su gestión de información, desarrollar el sistema de búsqueda eficiente que permita a los médicos y al personal de la clínica encontrar rápidamente información, integrar la base de datos con otras aplicaciones utilizadas en la clínica, diseñar informes personalizados para que los médicos y el personal puedan analizar los datos y tomar decisiones informadas sobre el tratamiento y atención a los pacientes, garantizar la escalabilidad del prototipo y por último proveer soporte técnico al personal para que pueda manejar dicho prototipo. El objetivo general es desarrollar el prototipo de sistema como interfaz de información para el Centro Médico Cubano. En cuanto a la justificación para plantear este prototipo es que dicho centro médico enfrenta problemas e inconvenientes a la hora de que su sistema es obsoleto en cuanto a la recolección de los datos y nuestro proyecto busca proponer, implementar una manera de solucionar esos inconvenientes. Bueno, los antecedentes y problemática como observamos, aquí vemos en cuanto a antecedentes, el Centro Médico Cubano ubicado en las tablas cuenta actualmente con un sistema obsoleto, ya que al tratarse de un sistema manual, toda su información se maneja de forma manual y escrita. Este sistema se caracteriza por, obviamente, tecnología desactualizada u obsoleta. El sistema en cuanto a la infraestructura y la tecnología es antigua y limitada, lo que dificulta la eficiencia. En cuanto a la falta de integración y la compatibilidad, esta carece de capacidades de integración con otras herramientas. Las limitaciones en la capacidad de almacenamiento. Presenta restricciones en la capacidad de almacenamiento en cuanto a la cantidad de datos que pueden manejar. Dificultad en la gestión y actualización de la información. Esta ofrece una interfaz fácil de usar. No ofrece una interfaz fácil de usar y los mecanismos no son eficientes en cuanto a la información que cuentan y la actualización de la información médica. En cuanto a la problemática, básicamente no cuenta actualmente con un sistema tecnológico como tal, el cual permite una gestión controlada de la información de los médicos y los pacientes, lo que conlleva pérdidas de eficiencia y rendimiento en los procesos del centro médico, retrasando la posibilidad de mejoras y actualizaciones de manera que se pueda realizar una gestión más eficiente y capaz en dicha clínica. Aquí podemos observar unas imágenes tomadas en la misma clínica. Y en cuanto a la proposición que le estamos ofreciendo a la encargada, en cuanto a la metodología de la investigación, hemos desarrollado la aplicada, ya que se basa en recolección de datos e implementación de un proyecto o prototipo. En este caso, se dividió en 5 fases. La identificación del problema. Aquí se investigan todos los datos y los procesos de problemáticas actuales. 2. Recolección de datos. En esta se investigan lo que son referencias y necesidades actuales para mejorar el sistema de control. 3. El diseño del sistema. Aquí se toma en cuenta toda la estructura del sistema y búsqueda de proyectos similares. 4. Identificación de las tecnologías. Aquí se toma en cuenta toda la compatibilidad tanto de hardware como de software para que trabajen en conjunto sin ningún problema. Y 5. Por último, presentar los resultados. Obviamente se presentan los resultados de la investigación y el prototipo final. En cuanto a la metodología de desarrollo de software, hemos utilizado la metodología Rational Unified Process, que es la RUP, dividida en 5 fases. El comienzo,
que se investiga el propósito y la investigación, los objetivos, identificación del problema. 2, la planificación. Este es el alcance, el diseño, la identificación de la fuente de datos. 3, el análisis. Aquí se recopilan y se analizan datos. 4, el diseño. En este se realiza el diseño de la interfaz de usuario. Y 5, el desarrollo. Aquí se desarrolla lo que es la implementación de la interfaz y las pruebas y validaciones. En cuanto a los requerimientos, en la parte funcional, el registro de pacientes. El sistema debe permitir el registro de nuevos pacientes y la actualización de su información personal. Gestión de médicos. El sistema debe mantener un registro de médicos en el centro médico cubano, incluyendo su información del personal, la especialidad. Se debe permitir la asignación de pacientes a médicos específicos. La gestión del administrador. Este permite que un registro del administrador en el centro médico, incluyendo su información personal y especialidad. Y el historial del médico, que debe almacenar también el historial del médico, cada paciente, incluyendo diagnósticos, tratamientos, medicamentos recetados y resultado final de algunos datos de la información del paciente. En cuanto a los requerimientos no funcionales, tenemos lo que es la seguridad, que el sistema debe implementar medidas de seguridad para proteger la confidencialidad de la información tanto de los médicos como de los pacientes. El rendimiento, debe ser capaz de manejar eficientemente grandes volúmenes de información y de datos, ofreciendo acceso siempre rápido a la información. La usabilidad, el sistema debe contar con una interfaz intuitiva y fácil de usar por parte del personal y obviamente del paciente. La disponibilidad, el sistema siempre debe estar disponible en caso de uso, ya sea para el paciente, ya sea para el médico. En cuanto al caso de uso del proyecto, como podemos ver, se divide en 3 clientes específicos, que sería uno, el usuario principal, el administrador, el usuario cliente y el usuario médico. El usuario cliente puede crear una cuenta, iniciar sesión. En se van a mostrar lo que son las especialidades del área, el médico, el paciente, y puede cerrar sesión. En cuanto al usuario médico, es capaz de tener un turno del personal médico, un área y su cargo, y también puede ver su usuario. También obviamente puede iniciar sesión, puede ver la especialidad y el área, los médicos de los pacientes y por último cerrar la sesión. El administrador es el que va a tener control de básicamente todo el sistema. Puede ver el responsable de turno, los turnos, el área y los cargos, el usuario, el médico y la especialidad. Puede iniciar sesión, ver las especialidades y el área, los médicos y pacientes y por último obviamente cerrar sesión. En cuanto al modelo relacional, el modelo relacional de todo el proyecto básicamente cuenta con 9 tablas. La tabla responsable de turno, como ya hemos visto anteriormente. La tabla de área, que es la encargada de cada área del especialista. La tabla de cargo, la tabla turno, la tabla de médico especialidad, la especialidad, el médico, el paciente y la tabla usuario. Dichas tablas están obviamente relacionadas unas con la anterior. La tabla responsable de turno está relacionada con la tabla área, con la tabla cargo y la tabla turno. Y también la tabla de usuario. La tabla de turno está relacionada específicamente con la tabla del médico especialidad y la especialidad como tal. Y por último también obviamente está relacionada con la tabla médico. La tabla turno también está relacionada con la tabla de paciente. Diseño de la base de datos. Como mencionó mi compañero, el proyecto cuenta con 9 tablas, que son la tabla usuario, la cual entra en responsable de turno. Tiene una conexión con tabla cargo, tabla área y tabla turno. Y la tabla turno con la tabla paciente. A su vez, la tabla turno tiene conexión con la tabla médico especialidad. Y esta tabla médico especialidad cuenta los datos del médico en la tabla médico y en la tabla especialidad. Diagrama entidad-relación. Bien, en este diagrama entidad-relación podemos ver las entidades principales y sus relaciones, como turno, que almacena la información de los turnos, como la fecha, hora, y se relaciona directamente con el paciente y con el médico, mediante las claves foráneas y de paciente y médico. Responsable de turno,
que representa las responsabilidades de turno y se relaciona con el área de trabajo mediante las claves foráneas y de área. Área de trabajo, que almacena información sobre las diferentes áreas de trabajo en el centro médico. Cargo, que contiene información sobre los cargos dentro del centro médico. Usuario, que almacena los datos de los usuarios que inician sesión en el sistema, como el nombre de usuario y también como la contraseña. Y médico especialidad, que relaciona a los médicos con sus respectivas especialidades mediante las claves primarias y de médico especialidad. Aquí está el diagrama mucho más detallado. En cuanto a los diagramas de secuencia, tenemos 3 diagramas de secuencia: el que define en modo médico, el que define en modo administrador y el modo invitado. Como podemos ver, el diagrama de modo médico y administrador son bastante parecidos porque no tienen mucho cambio en sí. Y básicamente detalla el proceso que ocurre desde que uno inicia sesión hasta cuando cerramos sesión. En cuanto a las tecnologías de desarrollo, contamos principalmente con 3, que son Visual Studio, que es un entorno de desarrollo integrado desarrollado por Microsoft. Aquí desarrollamos la interfaz de usuario. Visual Studio Code, que a diferencia de Visual Studio, que es una aplicación de escritorio completa, que está diseñado para hacer una aplicación más ligera que Visual Studio y más rápida, que puede usar en diferentes plataformas. Básicamente es donde desarrollamos el código de Visual Studio. Y SQL Server, que es un sistema de gestión de bases de datos relacionales desarrollado por Microsoft también, que proporciona un entorno para almacenar y administrar y recuperar datos según lo que se solicite en las aplicaciones de software. En cuanto al prototipo propuesto, posterior al desarrollo de las metodologías y los diagramas de sistema, se elabora entonces lo que es el prototipo diseñado específicamente para la gestión de información del Centro Médico Cubano, utilizando código y software de programación con Visual Studio, además de incluir la base de datos desarrollada en SQL Server. Podemos observar primero la interfaz de inicio de sesión con un ejemplo de usuario en modo médico. Al lado podemos ver la interfaz de configuración dentro de modo invitado, en donde se puede ver especialidad, área, médico, paciente solamente, en modo invitado. Y en la parte de abajo, parte derecha de abajo, un ejemplo de observar los pacientes que se ven en la interfaz, los pacientes que están registrados en la base de datos y los datos en sí, si se puede ingresar un nuevo paciente o eliminar o actualizar uno de los pacientes que ya están registrados. Demostración del prototipo. Proyecto, podemos ver primeramente la base de datos, la creación de la base de datos, podemos ver cada una de las tablas, son 9 tablas en total: tabla área, tabla cargo, tabla médico especialidad, tabla paciente, tabla registro de cambio, responsable de turno y usuario. Aquí está la creación de cada uno de ellos, el script de la creación de cada uno de ellas: tabla médico especialidad, tabla paciente, espérate, ok, tabla responsable turno, tabla médico especialidad, entre las otras. Ok. Bien. Después que creamos la base de datos, le metimos los datos, principalmente a cada una de las tablas. Tabla área con sus datos. Metimos 5 datos por ahora. Tabla cargo con 5 datos. La tabla especialidad, metimos 5 especialidades también. La tabla médico, metimos 5 médicos por el momento, con todos sus datos completos, hasta cédula, celular y correo electrónico. Tabla médico especialidad, que almacena básicamente los códigos de la tabla médico y tabla especialidad. Tenemos la tabla usuario,
También tenemos la tabla responsable de turno, la tabla turno y la tabla paciente, con varios pacientes registrados ya. Bien, posteriormente eh, metimos lo que son las funciones. Usamos muchas funciones para la interfaz de usuario y procedimiento almacenado, como para eliminar un médico o procedimiento para modificar un médico y para cada uno de las tablas. ¿Ok? Funciones y procedimiento almacenado. Pero también usamos, por acá abajo están, el uso de triggers. ¿Ok? Aquí hay un trigger para cambiar la tabla paciente. O sea, cambiar el registro que hay en la tabla paciente. Y acá hay otro trigger para cambio de tabla médico igualmente que para tabla paciente. Así que, y también hicimos vistas, aquí hay una, miembro invitados área, que es para que entren solamente los invitados, y aquí hay otra vista también. Ok. Bien, ya que hemos visto aquí cómo está elaborada la base de datos, nos vamos al Visual Basic. Este es el proyecto básicamente. Cada una de las tablas con su diseño y programación. Lo primero que voy a hacer es ejecutar el programa, pues, para ir explicándolo poco a poco. Ok, lo ejecutamos. Talento. Bien, aquí está la conexión de datos con el servidor y la base de datos en SQL Server. Ok, aquí ya cargó la interfaz de inicio de sesión. Ponemos el usuario. Por ahora tenemos registrado 5 usuarios, 4 médicos, médico 1, médico 2, médico 3, médico 4. Voy a entrar con médico 3 por el momento en el prototipo. Y la contraseña de este médico es MED3. Lo tenemos para que no se vea como un método de seguridad. Lo mostramos y es MED3. Entonces ingresamos. Y esta es la interfaz principal del proyecto. Aquí, por lo menos voy a agrandarlo aquí. Ok. Tenemos la opción, como médico, tenemos la opción de ver los datos del paciente, de los pacientes. Está cargando. Aquí están todos los datos de la base de datos de los pacientes, el registro que hay. Ok. Y podemos ingresar nuevos pacientes aquí, metiendo el código, nombre, apellido, todos los datos, insertar y mostrar. En médico, igualmente, hay 5 médicos por el momento, aquí están con sus datos. Podemos ingresar un médico nuevo. Especialidad, igualmente, por el momento hay 5 especialidades. Podemos ingresar una nueva especialidad o eliminar también especialidades. Tenemos médico especialidad, en donde se guardan los códigos del código médico y código médico especialidad principalmente, y podemos ingresar una nueva especialidad. ¿Okay? En cuanto a responsable de turno, es básicamente los administradores de la clínica. Aquí hay 5 personas responsables de la administración de la clínica por el momento. Se almacenaron y podemos agregar más personas sin ningún tipo de problema. La tabla turno, igualmente, estos son los turnos que tenemos registrados por el momento. También podemos agregar la tabla área. Hay 5 áreas: urgencia, laboratorio, cirugía, medicina interna y cuidado intensivo. Podemos agregar o eliminar o actualizarlo también. La tabla cargo. Hay 5 cargos, como mencioné antes en la base de datos. Podemos agregar, eliminar y editar también algún usuario. Los usuarios. Bien, tenemos un usuario administrador por ahora
y tenemos 5 médicos. Yo entré con uno de estos médicos, el médico 4, no recuerdo. Podemos entrar con cualquiera de los 4 y también tenemos la opción de entrar a la interfaz de modo invitado, que no tendría la misma vista, no tendría la misma orientación que como un médico o como un administrador, pero bueno, ahorita lo voy a mostrar. Igualmente aquí podemos ingresar nuevos usuarios si queremos. Bien, si yo salgo, cerrar sesión y digamos que voy a entrar como invitado, ¿ok? Le pongo la contraseña que salía ya ahorita, vista 1, 2, 3. Entramos y vemos que ahora entramos en modo invitado. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora en modo invitado solamente podemos ver las especialidades que hay en la clínica con el área en donde están enfocadas. Como sabemos, hay 5 áreas: urgencia, laboratorio, cirugía, cuidados intensivos. Bueno, aquí lo repetí. Y especialidad hay 5 también: medicina general, análisis clínico, cirugía, nefrología y fisioterapia. Entonces él solamente tiene la capacidad de ver estos datos y no puede editar nada porque solamente está como de espectador. Entonces si entramos en médico y paciente, igualmente podrá ver el registro de todos los pacientes que hay en la clínica, también como un registro de los médicos que atienden en este centro médico. Ok, cerramos. ¿Y qué tal si entramos en modo médico? Voy a entrar en modo médico con el usuario médico 2. La contraseña es med2. La mostramos, entramos. Ok, aquí está. Por ejemplo, vamos a ingresar cosas, pero primero voy a ir a la base de datos. Voy a minimizar, me voy al SQL, me voy a un new query, mejor dicho, y aquí pongo select todo de las tablas. Pero yo creo que eso yo lo tengo acá. Sí, aquí en funciones. Me voy arriba. A ver, aquí está. Para mostrar todo lo que está en la base de datos, ¿no? Los datos. Y ejecutamos. Ok, como podemos observar, aquí está el registro que hay en cada una de las tablas. Ok. Eso es lo que visualizamos ya en la interfaz. Bien. Entonces, si nosotros ingresamos un nuevo paciente, decimos que somos un nuevo paciente, le vamos a asignar el código 609, por ejemplo. El código de turno tiene que ser un turno que ya existe, un turno que ya esté registrado en la base de datos. Entonces yo voy a poner, por ejemplo, el turno 802. Una cédula, bien, voy a poner una 9-333-333, por ejemplo. Primer nombre, por ejemplo, bueno, ahí hay un Juan, iba a poner Juan. Carlos, por ejemplo. Segundo nombre, Omar, por ejemplo. Primer apellido, González. Segundo apellido, Marín. Fecha de nacimiento, ponemos, por ejemplo, el 2 de enero, por ejemplo, de enero. Se me fue. De enero del 1995, por ejemplo. Celular, 62222222. Ocupación, estudiante. Dirección, Santiago. Correo, Carlos arroba no puedo copiar la arroba. ¿Qué pasa?
gmail.com. Género masculino y tipo de sangre, por ejemplo, O positivo. Bien, vamos a llevar esto para acá. Lo insertamos, lo mostramos y aquí vemos que ya entró en la base de datos el señor Carlos Omar. Aquí está, Carlos Omar, con todo lo que ingresamos ahorita. Y si vamos al SQL como evidencia, ¿no? Vemos que en usuario, a ver, ¿dónde está? Tabla. Bueno, voy a cargarlo individual mejor. Ok, tabla usuario. Bien. No, tabla paciente. Ok. Tabla paciente. Vemos que aquí está el que acabamos de ingresar. Si lo eliminamos, por ejemplo, lo queremos eliminar, eliminamos, mostrar, vemos que ya no se encuentra en la interfaz, por lo tanto no debe estar tampoco en la base de datos. Vamos a ver si es verdad. Vemos que ya no está Carlos, se elimina automáticamente. Bien, esto que hicimos con paciente se puede hacer igualmente con médico. Si ingresamos un nuevo médico o eliminamos uno de los que están aquí, por ejemplo, especialidad. Por ejemplo, quiero agregar una nueva especialidad, 306. Por ejemplo, odontología, que no está aquí, odontología. Ok, insertar, mostrar, y aquí está odontología. Ok, si mostramos acá en el SQL, que es especialidad, tabla especialidad, ejecutamos, vemos que aquí está odontología. Perfecto. Cada una de estas, por ejemplo, en área también quiero ingresar una nueva área, 106. Ponemos de nombre limpieza, no se me ocurre más nada. Limpieza, por ejemplo, insertar, mostrar, y aquí está el nuevo registro. Si lo queremos eliminar, eliminar y mostrar, y ya no está. Perfecto. El área en cargo igualmente, si queremos ingresar un nuevo cargo que haya en la clínica o en el centro médico, mejor dicho, podemos poner cirujano, medicina general. Podemos poner radiografía, ¿no? Que no está ahí, radiografía, o rayos X, mejor, se escucha mejor porque radiografía pertenece a rayos X. Ok, insertar, mostrar, y aquí está rayos X. Lo queremos eliminar. Bueno, vamos a verlo para ver. ¿Qué tabla es? Tabla cargo. Bien, vamos a ver. Tabla cargo. Aquí está rayos X. La eliminamos. Ok, ya no está. Ya no está rayos X. Perfecto. El registro es automático. Bien. Los usuarios. Yo he entrado ya como tres tipos de usuarios, ¿no? Dos de forma de médico y uno de forma de invitado. También se puede entrar en forma de administrador, que es básicamente muy parecida a la forma de médico. Entonces cerramos sesión. Vamos a salir. En cuanto a los resultados, la base de datos y la interfaz de usuario permiten una gestión eficiente de los pacientes, incluyendo el registro de nuevos pacientes, la actualización de información personal, la asignación de historias clínicas y la programación de citas médicas, como también presenta información de los médicos como también de la especialidad de estos. El sistema almacena las historias clínicas electrónicas de los pacientes, lo que facilita el acceso rápido a la información médica relevante. La interfaz de usuario implementa mecanismos de seguridad para proteger la información sensible y garantizar
que solo el personal autorizado tenga acceso a los datos clínicos y administrativos. Y también que el proyecto se diseñó teniendo en cuenta la usabilidad y la experiencia del usuario, con una navegación intuitiva, opciones claras y con un diseño atractivo que facilite la interacción con el sistema. En cuanto a las conclusiones, tenemos 4. 1. El proyecto mejoró la eficiencia y la precisión del proceso de registro de información en la clínica. Esto hizo que se redujera el número de los errores de entrada de datos y agilizar las tareas administrativas de esta forma. Número 2. La interfaz, al ser intuitiva y amigable, puede facilitar el aprendizaje y la adopción del sistema por parte del personal clínico de una manera mucho más sencilla, ya que sabemos que estas personas no tienen grandes conocimientos en el área de informática o de interfaces. Número 3. Proporciona un acceso rápido y fácil a los datos relevantes de los pacientes. Esto puede agilizar la toma de decisiones clínicas, lo cual permite un seguimiento más efectivo de la historia del paciente y mejorar de esta manera la coordinación con este. Y número 4, la retroalimentación constante del personal clínico y los usuarios finales fue fundamental para mejorar continuamente el sistema. Las mejoras iterativas basadas en comentarios y sugerencias pueden ayudar de esta manera a optimizar la interfaz de usuario. En cuanto a las recomendaciones, también tenemos 5. La número 1, que es mantener la interfaz de usuario actualizada a medida que avanza la tecnología y cambian las necesidades de la clínica. Número 2, adoptar enfoques móviles y multiplataforma, lo cual se utiliza para considerar la posibilidad de desarrollar una interfaz de usuario que sea compatible con los dispositivos móviles. Número 3, implementar inteligencia artificial y aprendizaje automático. Explorar la integración de tecnología de inteligencia artificial y aprendizaje automático en la interfaz de usuario. Estas tecnologías pueden ayudar a automatizar tareas repetitivas. Número 4. Personalización y configurabilidad, lo cual es ofrecer opciones de personalización y configurabilidad para adaptar la interfaz de usuario a las necesidades y preferencias individuales de los usuarios. Número 5. Monitorear y analizar el uso. Implementar herramientas de seguimiento y análisis para recopilar datos sobre cómo se utiliza la interfaz de usuario. En cuanto a los planes futuros, para trabajos futuros se puede ampliar el alcance e impacto en la clínica, explorando la adaptación que tiene el sistema actual del Centro Médico Cubano y usando el prototipo actual y la integración que tendrá el sistema en cuanto al uso continuo que se le dará por parte de los médicos y usuarios en general. Aquí podemos ver las referencias bibliográficas en el formato IEEE. En cuanto a los anexos, imágenes de la clínica y parte de lo que son imágenes de la interfaz de usuario. Aquí podemos ver el reporte de plagio, el cual podemos observar que en un total de 16.168 palabras totales que se habían en la monografía, había un reporte de similitud de solamente un 2%, lo cual esto nos indica que un 98% de la monografía es original. Aquí podemos ver lo que son los anexos de revisión de español de la profesora de español que nos revisó la monografía. Información del equipo en cuanto a Edgar Mójica y Joel Marín, el contacto, y muchas gracias por su atención.